perdido, lo que nadie... Shalom, bienvenidos queridos hermanos. Es un placer estar de vuelta con ustedes. Como siempre decimos, lo que hacemos es para la honra y la gloria del Padre, que nos llama de muerte a vida. Estamos reunidos una vez más en este camino que llevamos. Esta es una serie, este es el tercer video, y todos ellos llevan una luz muy distinta, particular, pero nos llevan a una misma dirección. Lo que queremos con esto es mostrar el patrón en las escrituras sobre la verdad de la venida del Maestro y sobre su muerte. Deseamos con esto poner un cimiento a todos los creyentes en la palabra, más que los creyentes en cualquier religión, como ya hemos dicho en otras ocasiones. Esta tarde estaremos hablando de un tema muy amplio, muy discutido y del que más se utiliza en las congregaciones para llamar a su pueblo, las ovejas. ¿Quiénes son las ovejas y cuál es el propósito de ellas en las escrituras? Queremos descubrir esto para llegar a una verdad, no absoluta pero cercana, porque nosotros no podemos decir que es absoluta, aunque creemos que es bastante sólida. Les pedimos, como siempre, que nos presten mucha atención, que se vayan guiando con la palabra, que pausen el vídeo o que anoten los versículos y que al final del estudio analicen nuestras palabras y las pongan en balanza. Como siempre decimos, hacemos todo con amor, buscando que se desaten las cadenas que existen en las diferentes denominaciones y que todas lleguemos a una verdad. Digo lleguemos, aunque nosotros no nos consideramos de ninguna denominación, todos buscamos una misma senda, que es a nuestro Creador, y hacia Él vamos, pero debemos usar el camino correcto, y el camino que Él nos dio es su palabra, antes que las doctrinas, mandamientos y cualquier tipo de agrupación y doctrina que se maneje en algún tipo de congregación específica. Entonces, la palabra es la que nos va a mostrar cómo debemos guiarnos, perdón, hacia ese camino de regreso. Porque es un camino de regreso, como lo vimos en el capítulo de el arrepentimiento y un camino a seguir. Entonces, como siempre, le damos la bienvenida, ponemos lo que hacemos en manos del Padre para que sea Él, a través de nuestras palabras, ministrando su verdad con todo el amor y el sueño o la esperanza de que el Padre llegue a sus corazones, a sus oídos y a sus espíritus y los colme de verdad y los colme de luz para que podamos cambiar lo que por mucho tiempo ha estado perdido. Bienvenidos a la luz de la verdad. Bien, hermanos, bienvenidos. Es un placer estar con ustedes. Antes de iniciar, quiero mostrarles este video, dándole el crédito a la persona que lo realizó. Quiero que tengan una pequeña muestra de cómo una oveja verdaderamente sigue a su pastor y le conoce. Nosotros debemos conocer al nuestro. Veamos. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. This is my voice. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh yeah. You will never have the same again. Oh my God. Acá podemos ver
como un rebaño y una oveja por individual conoce a su pastor, conoce la voz de su pastor. Esta tarde estaremos trabajando en este tema. Es uno de los temas más grandes en la escritura, pero trataremos de hacerlo un poco corto. Con el paso del tiempo y las enseñanzas que iremos haciendo, se nos terminará de aclarar. Pero por hoy, con lo que tenemos, podremos dejarles un mensaje claro de quiénes son estas ovejas y cuál es el propósito de ellas en las escrituras. Este mensaje es para las ovejas que se encuentran esparcidas entre las naciones. Una oveja sin pastor o sin su pastor verdadero se encuentra sola, se encuentra perdida y se encuentra extraviada. Ella no reconoce a su alrededor un lugar seguro. No se alimenta bien y siempre tiene mucha sed. Este mensaje es uno de los mayores propósitos de la venida de nuestro Maestro Yeshua. Él lo dejó claro en su palabra. Él nos dijo a qué había venido. Leamos. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 15:24. Como ya vimos, lo particular de una oveja es su estatus de obediencia, su amor a su pastor y su increíble capacidad de conocer a su único y verdadero. Yeshua, cuando vino, dejó claro su principal propósito, declarando en el verso anterior que él venía por sus ovejas esparcidas. Es una declaración de amor hacia su rebaño. Como hemos visto a lo largo de las escrituras, él se preocupa por las ovejas y si tiene que dejar 99 por una, lo hará. Irá a buscar su pequeña oveja donde sea que esté. Pero ¿quiénes son estas ovejas y cuál es su promesa o cuál será su promesa? Porque si tienen tan buen pastor, pues todos quisiéramos ser parte de esa grey, de ese rebaño. Una de las mayores promesas, creo que la mayoría la conocemos, y que una oveja de Yeshua tiene esta palabra. Leamos. Alabanza de David. El Eterno es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace descansar, por aguas tranquilas me conduce, renueva mi vida, me guía por sendas rectas en honor a su nombre. Aunque pase por el valle más tenebroso, ningún mal yo temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tehilim. Salmos 23, 1 al 4. Mi pastor me guía hacia aguas de reposo, que es su palabra. Me lleva por sendas rectas, que son sus indicaciones, y con ellas estoy seguro, bajo sus alas de amor y protección. Eso me aparta del temor, porque el Padre promete cuidar a los que le aman y le siguen tras su vara, como oveja obediente. Por mucho tiempo hemos leído este salmo como una cobertura en nuestras vidas, pero sin entender bien cómo es que se aplica. Si empezamos a resolver la escritura, sabemos que las aguas son la palabra y las sendas son sus indicaciones. Es decir, si Él nos conduce a aguas de reposo, nos conduce hacia su palabra, que es su verdad, y por las sendas de su indicación, para mantenernos seguros en los valles de muerte y oscuridad. Pero ¿dónde es que empieza esta profecía? ¿Quiénes son estas ovejas dignas de este tan gran y buen pastor? ¿Y cómo fue que se perdieron? ¿Y por qué fue que Yeshua debió venir a reunirlas? Según sus propias palabras, él no lo dijo. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Juan 10:14. Las ovejas de Yeshua escuchan y obedecen, recorren los caminos necesarios y dejan en el camino cualquier cosa con tal de seguir a su pastor.
porque ellas saben hacia dónde las conduce el que las ama. El pastor que ha llegado pronto recogerá a sus ovejas. Estas ovejas, las ovejas de Adonai de Elohim, anduvieron desterradas, anduvieron perdidas, porque siguieron sus propios caminos. Esto les costó ser dispersas entre las naciones. ¿Cómo inició esto? Leamos para entender que ellas estuvieron dispersas. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas. Y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Ezequiel 34:6. Lo paradójico de esto es que recuerdo, cuando estaba niño, que cuando uno no podía dormir, generalmente le decían, bueno, cuente ovejitas, ¿verdad? Quizás había un mensaje profético en esto de que el Padre quería que nosotros fuéramos desde ya, desde niños, contando las ovejas, y que esto algún día se haría realidad, porque el propósito es encontrar todas aquellas ovejas que son de las aguas de reposo y de los verdes campos, y Él las llamará por nombre. Así que debemos obedecer al llamado, escuchar y reconocer, esperando que todos los que hoy nos escuchan puedan oír la voz de su pastor y seguirle, y estar completamente confiados y confiadas en que Él nos llevará por sendas seguras. Así que no hay que crear división, no hay que empujar a la oveja hermana, no hay que luchar para tener un mejor lugar o posición en la manada, porque solo tenemos un pastor que nos guía hacia cosas buenas, porque el Padre ya tiene preparado para sus ovejas y para las que no lo son. Leamos. Por tanto, así ha dicho Adonai, el Eterno: yo mismo juzgaré entre el cordero engordado y el cordero flaco, por cuanto ustedes empujaron con el costado y con el hombro y cornearon con sus cuernos a todas las ovejas débiles hasta dispersarlas lejos. Yo libraré a mis ovejas y nunca más quedarán expuestas al pillaje. Yo juzgaré entre cordero y cordero. Ezequiel 34:20-22. Esta profecía de Ezequiel está dirigida a las ovejas que saben escuchar la voz de su pastor. Ya una vez fuimos esparcidos por todo pueblo debido a los constantes pecados de nuestros antepasados. El rebaño fue liberado a su gusto para que comieran en todo valle y en todo cerro. Pues como lo vivimos hoy actualmente, queriendo ser libres nosotros, y pues a veces en nuestros tiempos jóvenes, como una vez lo fue Israel en su juventud, quiso ser libre e ir a andar haciendo sus cosas. Entonces estas ovejas desecharon a su buen pastor y tomaron una al norte y otra al sur, una al oeste y otra al este. Fueron rebeldes y desobedientes. Pero debemos saber dónde es que empieza esto, porque el Padre decidió dejarlas ir. Leamos. Satán se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciera un censo de Israel. David le dijo a Joab y a los comandantes del ejército: vayan y cuenten a Israel desde Beerseba hasta Dan y tráiganme la información de su número. Primera de Crónicas 21, 1 al 2. Parece sin importancia, pero a nuestro Padre esto es abominación. Entre sus promesas estaba el que su pueblo no sería contado y su número sería incontable, como las estrellas o como las arenas del mar, como se lo prometió a Abraham. Esto se toma en dos direcciones: en que su pueblo sería grande en cantidad, serían muchos, pero también se toma como una palabra de ordenanza, en que su pueblo no debe ser contado, ya que el Padre conoce a su pueblo y conoce a cada uno de ellos. No necesitamos ser contados.
Hoy en día es igual. Seguimos siendo marcados y estamos numerados. Tomamos identidad de nuestras naciones y esto nos lleva a estar atados a ellas. Y como que nos aparta un poco de nuestro verdadero pueblo, que es el de Israel. Pero no queremos entrar en estos detalles porque pues estas cosas son un poco más profundas y las veremos en otro tema. ¿Cuál es el desenlace de esto? Veamos qué dijo el padre con respecto al censo de David. Gad fue donde David y le dijo: así ha dicho el Eterno, elige para ti 3 años de hambre, o ser derrotado durante 3 meses ante tus adversarios, y que la espada de tus enemigos te alcance, o 3 días, la espada de el Eterno, epidemia en el país, el ángel del Eterno causando destrucción en todo el territorio de Israel. Ahora, considera qué respuesta voy a llevarle al que me ha enviado. Primera de Crónicas 21, 11 y 12. Vemos a David en una encrucijada. El padre no le deja escapatoria. Cualquiera de las 3 decisiones llevaría consigo muerte y destrucción a Israel. Así que podemos ver la magnitud del pecado que cometió. Esto incitado por el Satán mismo, que lo llevó a contar a Israel. Esto convierte al pueblo de Israel en ovejas marcadas. Quizás nunca lo habíamos entendido así, pero el mismo David no lo deja claro cuando le toca dar respuesta. Una vez enterado de su pecado y arrepentido, él le dijo al Eterno lo siguiente. David le dijo a Elohim: ¿no fui yo solo el que ordenó contar al pueblo? Yo solo soy el culpable y he causado un severo daño. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Eterno, Elohim mío, que tu mano caiga contra mí y contra mi casa paterna, y no haya epidemia en tu pueblo. Primera de Crónicas 21, 17. En esta ira del padre murieron muchos israelitas por una peste. Esto nunca ha sido de agrado a Adón, el que Israel sea contado, porque como ya dijimos, era parte de las promesas. Y acá es donde Israel queda marcado como ovejas. Desde sus distintas batallas empezamos a verlo nombrado como ovejas y sus congregaciones. A los ojos de Elohim, de Adonai, esto es rebeldía, porque en sus batallas, como sabemos, Israel nunca dependió de números, más bien su fuerza venía de Adonai. Pero David tomó censo para ver cuántos tenía para la guerra. Si leemos todo el capítulo entenderemos eso. Y eso que Joab, su siervo, no tomó en cuenta los benjamitas ni levitas, porque él decidió no contarlos a ellos. Desde acá empiezan a ser ovejas descarriadas. Leamos. En Elohim nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. No hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Tehilim, Salmos 44, 8 al 11. Israel perdió la diestra de Elohim en las batallas. Elohim Sebaot, el Elohim de los ejércitos, y sus números no fueron más que para muerte. No es por espada ni por arco que Israel ganaría sus batallas, pero su pueblo lo olvidó, y la mano poderosa del que los guiaba en la batalla los abandonó en la guerra, y fueron contados como ovejas al matadero. No recordó Israel quién le libró en sus inicios y le dio las victorias, y sus fuerzas solo fueron un número.
Es bastante irónico que esto hoy siga siendo igual. Las congregaciones que deberían ser los batallones, pues confían su fuerza en números de servidores y de miembros. Se lleva un conteo, creyendo más en la obra de sus manos y la cantidad de feligreses y en su poder adquisitivo que en la mano poderosa del que debería guiarles. En la misma palabra podemos ver que nunca fue de multitud, sino de unción del Padre el llevar su palabra y crear o conducir al rebaño de vuelta a las sendas justas. Así que no dependemos de número, porque el número de Israel es uno, un solo cuerpo, como lo menciona Pablo a través de sus cartas. Leamos para seguir entendiendo. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Elohim, eres mi Melech, mi rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Tehilim 44, 3 al 6. Esto es lo que olvidó el pueblo de Elohim, no lo entendió, y le causó el extravío a cada oveja. Cada oveja en la batalla corrió asustada, y al no encontrar el pastor que les guiaba, se fueron a tierras lejanas a buscar sustento, a buscar abrigo. Muchas se fueron en busca de una mejor forma de vida o complacer sus propios deseos. Se encuentran en rediles extraños, numeradas y engordadas. Leamos qué decía el Padre. Acuérdate de tu congregación, a la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión, donde has habitado. Vemos que la congregación, como dice este texto de Salmos 74, 1 a 2, es desde tiempos antiguos que el Padre adquirió desde Egipto. La apartó para hacerla una nación Kadosh, una nación santa. Y vemos que él desechó a su congregación. Esta palabra es la misma usada para iglesia en nuestros tiempos modernos. Esta palabra es eclesia en griego y en el hebreo es kahal o keila. En el Brit Hadashah se utiliza como iglesia porque es traducida del griego. Esto nos pone en duda que la iglesia como tal haya iniciado en Pentecostés, que es lo que se explica en las diferentes denominaciones. Sabemos que la congregación es el pueblo santo de Adonai, y hablaremos de esto en otra ocasión. Lo cierto es que fueron abandonadas a sus caminos las ovejas, y fueron tras sus propios pasos. Mas el Padre ama a su rebaño, y una vez más se apiada de su grey. Leamos. Levantaré para ellos un vergel de paz, y nunca más se consumirán de hambre en la tierra, ni cargarán más con el bochorno de las naciones. Sabrán que yo, su Elohim, eterno, estoy con ellos, y que ellos, la casa de Israel, son mi pueblo, dice Adonai, Elohim. Ustedes, ovejas mías, ovejas de mi prado, son hombres, y yo soy su Elohim, dice Adonai, el Eterno. Ezequiel 34, 29 al 31. Entonces, ¿a quién pertenecen las ovejas? ¿Y a qué prado? Acabamos de leerlo. No se atrevan a arrebatar de la mano de Adonai su manada, y su pueblo debe ser liberado.
de sus angustiadores que ponen faenas largas y cargas de espíritus inmundos en su lana. Ponen manos sobre su cabeza y cargan el pecado de su maldad sobre ellas. No las ungen. Profetizan vanidades y larguras de días, abundancia y delicias. Mas tú, Adonai, restituye a tu manada y llama por nombre a la oveja débil y a la oveja flaca y a la que fue aturdida y atacada en la soledad. El Padre pronto vendrá por sus ovejas, y hay de que tenga una de ellas y no la haya cuidado como es debido, ni le haya enseñado el camino de regreso, porque el Padre demandará de sus manos. Leamos. Levántense y salgan. Este no es un lugar de reposo. Por causa de su contaminación, una terrible destrucción sobrevendrá. Si un hombre anduviera por ahí diciendo falsedades vanas y sin base, les voy a predicar en favor del vino y el licor. ¿Sería un predicador aceptable para ese pueblo? Yo reuniré a Jacob, a todos ustedes, juntaré al remanente de Israel. Los haré a todos como ovejas de Bosra, como un rebaño dentro de su corral. Se oirá en ellos ruidos de gentes. Delante de ellos va uno que abre una brecha. Ellos la ensanchan como una puerta y salen por ella. Su rey marcha delante de ellos y a la cabeza de ellos el Eterno. Miqueas 2, 10 al 13. Ya sabemos quién marcha a la cabeza y quién es la puerta que ensanchamos para entrar, de cual él dijo: el que por mí entra, saldrá y encontrará pastos, aguas de reposos y lugares espaciosos. Así que el Padre promete él mismo venir a recoger a su rebaño. Y fue lo que Yeshua dijo a través de su ministerio. Y según sus parábolas, él buscará a cada una de sus ovejas. Él mismo, como lo acaba de decir el Padre en el texto anterior. Pronto estaremos tras los pasos del pastor y iremos cantando, como ovejas felices que vuelven a la grey. No estés asustada. Pronto habrá un llamado. Escuchemos qué dice el Padre. Al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé, y las haré volver a sus pastos, donde crecerán y se multiplicarán. Pondré sobre ellas pastores que las pastorearán, y ya no temerán ni se espantarán, ni faltará ninguna de ellas, afirma Adonai. Vienen días, afirma el Adón, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. En esos días, Judá será salva, Israel morará seguro. Y este es el nombre que se le dará. El Adón es nuestra salvación. Yeshua. Jeremías 23, 3, 6. Ya sabemos quién es el que venía por el rebaño. Yeshua se llamará el nombre del vástago justo que el Padre levantaría. Yo mismo recogeré a mis ovejas. Yeshua es el pastor que ha venido a Sión. Esta es la promesa cumplida. El Padre dijo que vendría a buscar a Jacob, las ovejas perdidas. Y esto no es solo físico, forma física y espiritual. Por eso Yeshua lo dijo constantemente. Y al ver a sus ovejas, él sintió compasión. Leamos. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas,
porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Nos vemos reflejados en estas palabras, porque aún nos encontramos descarriados, perdidos, extraviados y tras nuestros propios caminos. Ya parece que algunos olvidan la voz de su pastor, y el que les llama es otro, que les lleva a perdición, desvía las sendas de las ovejas con sutileza. Ya sabemos qué quiere decir sutileza, y quien quiere comerse a la grey. Como Yeshua lo dijo, el enemigo solo vino a matar y a destruir, y él utiliza sutileza para llamar al pueblo de Adonai hacia otras sendas. Pero los que son las ovejas del pastor escuchan solo al pastor, porque no van tras vanidades, sino tras la voz del que les llama. Leamos. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja. Deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Juan 10:12. Lo cierto es que su palabra es la verdad, y las ovejas fueron dispersas. Aún después de su llegada. Su llegada solo tenía el propósito de mostrarnos el camino de regreso. Y fueron contadas para el matadero. Las persecuciones de la Inquisición, y esto ya después de la destrucción y separación del reino por medio de Asiria y Babilonia, que empezaron con la dispersión de las ovejas de Israel, se terminó de cumplir en las llamadas inquisiciones y guerras santas y persecuciones de los primeros siglos. Esto porque Yeshua él mismo nos dijo que el rebaño sería dispersado. Su venida puso en propósito mostrarnos el camino y el pastor. Debemos estar atentos a su llamado, porque ha llegado el tiempo en que está llamando y reuniendo a su rebaño. Leamos. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Este llamamiento ya está hecho. Son muchos los que hoy escuchan y reconocen al pastor. Hoy existen muchas personas retornando al camino y muchos pastores llamando a las ovejas, pero las ovejas no escuchan, sino al verdadero. Prestan atención hoy y se mueven de entre los pueblos. Hoy podemos ver un gran movimiento de personas que están retornando a los caminos de Adonai. Y de las naciones, muchas ovejas regresan a los buenos caminos y a los verdes pastos. Esto como cumplimiento de palabras proféticas. Leamos. Que el Eterno, fuente del aliento de toda carne, nombre a alguien sobre la comunidad, que salga delante de ellos y entre delante de ellos, y que los saque y los entre, de modo que la comunidad del Eterno no sea como ovejas que no tienen pastor. Números 27, 16, 17. Vemos acá cómo el Padre muestra a través de la palabra cómo obraría Yeshua, siendo el que nos saca del mundo y nos entra al redil, siendo él mismo la puerta de las ovejas. Yehoshua o Josué fue el que entró a Israel a la tierra prometida y lucharon. Para eso lucharon, y hoy se acerca una nueva batalla, hay una nueva lucha. El pueblo de Adonai quizás hoy no tenga que luchar contra gigantes físicos,
pero sí espirituales, que tienen doblegado al pueblo de Adonai, sometido a diferentes doctrinas, las cuales el Padre nunca instituyó. Debemos estar anuentes a escuchar la palabra verdadera. Esa palabra es de cumplimiento profético, y en esos tiempos se está escuchando el llamado. Y ya es hora que los verdaderos hijos, hijas, ovejas y ovejas del rebaño de Yeshua sepan quién es Él verdaderamente y cómo el Padre profetizó que dispersaría aún más las ovejas. Leamos. Sino que cada cual dirá, yo no soy profeta, sino agricultor. Desde mi juventud, la tierra ha sido mi ocupación. Y si alguien le pregunta, ¿por qué tienes esas heridas en las manos? Él responderá, son las heridas que me hicieron en la casa de mis amigos. El pastor herido y las ovejas dispersas. Zacarías 13, 5 y 6. Esto es la profecía de lo que nuestro Adón Yeshua viviría en la cruz, siendo colgado por sus manos, y con esto el rebaño se dispersaría, porque el pastor fue herido, cumpliendo con esto la profecía que estaba escrita, y asimismo no lo dijo Yeshua. Leamos. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Yeshua, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Marcos 14, 27. Y de esto hablaba constantemente nuestro Adón Yeshua, de que debería morir para cumplir lo que estaba escrito. Muchos no le comprendían porque esperaban un Mesías triunfante. Eso es lo que hoy causa mucha confusión, sobre todo en el pueblo, en nuestro hermano pueblo judío, que ellos esperan a un Mesías que restaure todas las cosas. Pero olvidan que estaba profetizado que vendría el Yeshua, el Mesías sufriente, el que llevaría la iniquidad de Israel. Él llevaría todos nuestros pecados. Pero volviendo al tema, la muerte del pastor era a causa de las palabras de Zacarías, y que el rebaño sería aumentado, mas Yeshua al resucitar, y aún antes de eso, dejó claro el propósito del Evangelio. El Evangelio es recoger a las ovejas perdidas de entre las naciones. Leamos. Vayan más bien a las ovejas descarriadas o perdidas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. El reino de los cielos está cerca. Mateo 10, 6, 7. Esto es lo que hoy conocemos como la Gran Comisión, y la que hoy seguimos teniendo, ¿sí? Y debemos empezar en casa, donde muchas ovejas están atadas a las distintas religiones. Nuestro Adón no formó religiones. Él, por medio de Shaul, por medio de Pablo, mostró ciertos lineamientos, es verdad, en las diferentes cartas, sobre todo a Corintios y a las congregaciones que se encontraban en los lugares de Grecia, porque ellos tenían muchas doctrinas precisamente apegadas a la filosofía de los griegos. De hecho, si leemos Hechos, en algunas partes ellos fueron confundidos con dioses. Entonces él instituyó ciertas reglas y ciertos estándares para las personas de esas congregaciones por su condición. ¿No es cierto? Es que el Padre lo que quiere es un pueblo completo que le sirva de común acuerdo y que lo ame, y que su única cabeza sea nuestro Melech Yeshua, nuestro Rey.
Entonces, estas congregaciones de Grecia y a sus alrededores debían seguir esos lineamientos. Nuestro Abba, él trató por todos los medios de que las personas no cayeran en filosofías huecas, como lo dijo el mismo Pablo, y vanas sutilezas sobre todo. Es claro saber que vanas sutilezas es dulzura de palabras para vanidades. Entonces, el mensaje del Evangelio no es suavecito, aunque es amor. El Evangelio, la Besorá o las Buenas Nuevas es un mensaje de poder que representa el poder de Adonai, de nuestro Elohim, y debe darse como se recibe. Y al que recibe al Padre, él le recibe, como está escrito. Porque ese es el fin del Evangelio, dar testimonio a las naciones. Como parte fundamental de su ley son los testimonios, porque en todo juicio debe haber testimonios. Es parte de su ley. Esto lo entenderemos cuando expliquemos las distintas partes de la conocida ley, pero más bien es la indicación de nuestro Padre, que es su Espíritu mismo. Leamos. Y en caso de que no los reciban ni escuchen sus palabras, salgan de aquella casa o ciudad y sacudan el polvo de sus pies. En verdad les digo que en el día del juicio será más tolerable para los de la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Mateo 10, 14 y 15. Porque el Evangelio es una línea de separación, dicho por las mismas palabras de Yeshua, porque es una división, pero esta no es la división que constantemente se habla en las congregaciones, que es la división del mismo pueblo que se encuentra reunido por rumores, por distintas opiniones o por emociones. La división de Yeshua es: o son de mis ovejas o no lo son. Esto es lo que debemos ir entendiendo. Así que una vez dado el testimonio, nos hacemos al pastor de pastores y señor de señores, quien mediante el Espíritu nos guía a toda verdad. Y la verdad es que la grey, el rebaño, será nuevamente reunida. Esto quedó claro y el mismo Yeshua nos lo dijo. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Juan 10, 16. Estas palabras de Yeshua son una alusión a la profecía de las varas de Ezequiel, que será cumplida en un futuro cercano. Esta promesa aún no se ha cumplido. El Adón pronto reunirá a su rebaño y los hará uno solo, como lo describió mediante la profecía de Ezequiel. Leamos. Ven, Adán, hijo de hombre, toma ahora un palo y escribe en él para Judá, para los hijos de Israel, sus compañeros. Toma después otro palo y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel, sus compañeros. Ezequiel 37, 16. Sabemos por la misma palabra que a ambos reinos desde su división no lograron ser uno otra vez, no solo porque el Padre los desechó en un tiempo. A esto le sumamos que Judá tomó el control, como fue profetizado, y no aceptó nunca más a Israel de regreso. Aún hoy en día existen teologías rabínicas que excluyen a las ovejas que aún no han llegado. Lo cierto es que la palabra nos dice que estarán los reinos nuevamente unidos. Leamos. Y les dirás: así ha dicho el Eterno, el Adón: he aquí,
yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos, por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ezequiel 37, 21, 22. Esto promete el Padre, y sabemos que su palabra se cumple. Debemos estar atentos al llamado, buscando las sendas de regreso a nuestro Abacadosh, a nuestro Padre Santo, por medio de nuestro pastor y único maestro, quien nos guía por sendas justas hacia aguas de reposo. Esto dice nuestro Padre eterno: yo les silbaré y los reuniré, porque los redimiré. Ellos aumentarán y seguirán aumentando, porque yo los esparcí como semillas entre las naciones. En los lugares distantes se acordarán de mí, escaparán con sus hijos y volverán. Zacarías 10, 8 y 9. El Eterno es nuestro pastor, porque Él dijo: yo mismo iré por las ovejas, y nos guiará hacia sus aguas de reposo. Debemos encontrarnos como dignos, limpios y puros, porque el pastor es bueno, y Él cuidará a las débiles, mas a las engordadas y desleales no librará, porque por sus heridas fuimos salvos. Debemos entender que nosotros en un tiempo fuimos ovejas extraviadas y perdidas, mas hoy regresamos al Maestro por medio de su sacrificio en el madero, quien nos da la puerta de entrada de regreso al redil. Leamos. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, después de morir para los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes están sanados, porque eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y supervisor de sus vidas. Trasquilada y trasquilada, abandonada con temor, nació la oveja lejos de sus prados. Cada día miraba a lo lejos, buscando un lugar que existía en su corazón, pero sus ojos aún no conocen. A lo lejos escucha un silbido, le parece familiar y se mantiene constante en su memoria. No se borra el sonido, se mantiene a través del tiempo, es suave y trae consigo ternura, y su sonido le retumba en su alma. En las noches observa las estrellas y recuerda que existe una promesa de una manada tan grande como el número de ellas, de las estrellas, donde jugará libre, tendrá hermanas y hermanos, y serán días de constante gozo, donde darán voces de alegría. Tendrán un pastor bueno, que les hablará en las noches, que las conocerá a cada una y cuidará con gran amor. Las guiará por sendas de justicia, donde estarán seguras, no tendrán sed. Darán su lana en tiempo, y el pastor les dará alimento y agua. Las mantendrá ungidas con buen aceite. Les protege de los lobos, de las bestias salvajes que amenacen su manada. Y así duerme soñando con ese día. Cada día, al despertar, se mantiene fuerte, se alimenta bien, sigue firme contra todo lo que le quiere infundir temor.
nada aparta la promesa de su corazón. Se mantiene constante ese llamado en su mente. Cada día mira a lo alto porque sabe que el pastor casi vendrá. Llama a sus hermanas y les dice que escuchen, pero ellas no escuchan. Están muy ocupadas comiendo y bebiendo, pisoteando todos los pastizales, contaminando las aguas. Su afán no les deja ver. Los días y las noches pasan. Sus hermanas dicen que esa promesa no va a llegar. A lo largo de las manadas se repite esto. Cada grey se escuchan y otras corren. Les crecieron las pezuñas y se llenaron de nubes sus ojos. Su lana se puso roja. Cada una busca su propio alimento, sin importarle las más débiles. Unas son apartadas, que su lana no es buena. El pastor que está a su cargo no escucha sus dolores ni cuida sus heridas. Se encuentra sola, no es de las ovejas gordas. Comerás aprisco de las manos, oveja perdida. El que te llama te dará de comer con sus propias manos. Limpiará tu lana, será de la mejor calidad. Pronto estarán en un redil amplio y saldrán al campo verdes. Caminarán seguras. Ya no habrá más tristezas, ni estarán desventuradas. Tus heridas serán la marca de que estabas perdida, y esas heridas harán que el pastor te cuide conforme a cada una de ellas. El rebaño regresará al redil, y en él estarán seguras, estarán rodeadas y protegidas por el amor y la libertad de cada oveja. Su alegría es la de escuchar la voz de su pastor. Dijo el pastor: se multiplicarán y multiplicarán el número, cumpliendo la promesa de que serán una gran nación. Nunca más el enemigo las ahuyentará ni las dispersará. En el día que las dispersó y corrían sin rumbo y fatigadas, el enemigo las encontró solas y desprotegidas. Las entregó en manos crueles, y los rediles eran prisiones y los pastores verdugos. Sus alimentos eran ácimos y no sustentaban, y el agua que bebían eran aguas de cautividad. Corre por los campos que hoy te dan. En tu interior existen infinitos campos, y las aguas de reposo brotan de tu interior. Así a uno el rebaño sigue la voz de su pastor, y le siguen dando voces de júbilo. Algunas lloran, mas sus caminos son de bien. Sus cantos son de paz, y sus lágrimas son para sanidad. Aunque contadas como para matadero fuimos, hoy pasamos a ser un solo número. Pero de tu rebaño y tu prado, que es tu palabra, ábreme la puerta que lleva a la libertad, para ser de tu redil. Borra las marcas que hoy hay en mí, que no sean de tu nación, y tómame entre tus hijos, parte de tu rebaño. Libérame de estos rediles. Provincias lejanas me consumen y roban mis fuerzas, mi lana y todo lo que tú me has dado. Es nuestra oración que el Padre esté con ustedes y les guíe siempre por caminos justos, de verdad y de amor, donde puedan encontrar cada día una senda justa, y que reconozcan que solo tienen al pastor de pastores, que quiere cuidarlas en todo momento, alimentarlas con la palabra, y darles el agua que sacia la sed. Pedimos en el nombre de Yeshua que sus familias sean protegidas y cubiertas, que el Espíritu les dé discernimiento y abra su entendimiento, para que encuentren pronto el camino de regreso. Solas y tristes se encuentran las ovejas y no saben el por qué. Mas ahora el Padre habla y dice: busquen el llamado,
Presten atención, sus oídos están pesados y sus ojos están entenebrecidos. La oscuridad no les deja ver, pero hoy la luz ha llegado y busca que sus ovejas vean, escuchen y corran de regreso al pastor que les ama, les cuida y les protegerá en el día del nublado. Shalom Alejem. Que la paz de Adonai esté con ustedes en todo tiempo, sea su guía, sea su soporte. Que la paz del Padre sea suficiente para corregir todos los momentos difíciles y que podamos encontrar en Él la verdad, el reposo y que podamos sanar todas nuestras heridas. Que sea la respuesta a todas sus preguntas y que en Él encuentren el alimento para sus almas. Shalom Alejem. Shalom. Shalom.